él para encarnar la vida de otros. El drama, la comedia, la farsa y la tragedia están ligados a su historia desde la cuna. Nunca se propuso ser una estrella o una celebridad, simplemente le gusta ser actor. Mis dos pasiones de chavito era actuar y por eso me pagaban, y jugar fútbol, y yo tenía que pagar para jugar fútbol porque era la única manera. Entonces pues era claro por dónde tenía futuro y por dónde no. Y más bien me he preguntado muchas veces si quiero dejar de hacerlo y rápido me contesto. Lo disfruto mucho a pesar del esfuerzo y de la friega que puede llegar a ser. Y de lo mucho que cambia tu vida cuando te empieza a ir bien. A pesar de todo eso, pues no me cuesta trabajo seguir, no me cuesta trabajo seguir adelante. Hijo de la diseñadora de vestuario Fiona Alexander y del escenógrafo Alejandro Luna, Diego comparte desde pequeño el amor al teatro. A los 2 años de edad, su madre Fiona fallece en un accidente automovilístico. A partir de entonces, Diego se vuelve el compañero inseparable de su padre. No había con quién dejarlo, entonces lo traía para todos lados y luego ya lo ponía, para que no se aburriera, que me ayudara a medir, de standing, ahí lo ponía y empezaba a echar luces para ver cómo se veía la cara. No era que yo quisiera hacer una carrera, era donde simplemente me encontraba más tranquilo, más contento, donde lograba hacer una familia de alguna manera. Y compartir también más con mi padre, ¿no? Ser parte del mundo de mi padre. Diego Luna hace su primera aparición artística a los 3 años en la película Antonieta, del director español Carlos Saura. Estaba en una barra, me sentaba en una barra. Yo lo recuerdo por fotos, obviamente, no recuerdo el momento, pero estaba ahí en una barra y me dicen que me porté muy bien, o sea que ya se veía. Diego, para todos los que de mi generación, pues es como si fuera un hijo de todos, porque cuando quedó huérfano de madre en aquel fatídico accidente, su papá lo llevaba a los camerinos, lo llevaba al teatro, lo llevaba y lo cargábamos. A los 12, actúa en la telenovela El abuelo y yo, junto con su amigo Gael García y un grupo de grandes actores infantiles. La primera vez que acepté trabajar en televisión fue un proyecto increíble y éramos como toda una generación. Yo me acuerdo de Diego, haberlo visto siempre chiquito ahí, gordito, ¿no? Y cómo empezó a trabajar de pronto en la televisión y era muy gracioso y muy simpático, eso sí, ni qué. Al llegar a la adolescencia, Diego sabe moverse en los escenarios como pez en el agua. Pues eso, era un juego, era una diversión y era muy conveniente para los directores y para los montajes, bueno, que yo fuera hijo de un escenógrafo, por ende sabía del mundo y me podría mover en él. Diego crece entre telones y sets en donde desarrolla su interés por la fotografía y la dirección, pero su elección natural no es estar detrás de las cámaras o de los escenarios, sino delante de ellos. Cuando tenía como por ahí de 15, 16 años, decidí independizarme, vivir solo, y había que pagar la renta y empecé a encontrarme con la realidad de que en este país los trabajos con los que más creces y los que más te dejan son con los que menos ganas, y que era muy difícil vivir del teatro. Y encontré ahí un nicho en la televisión donde estuve un rato y después el cine. La televisión da a conocer a Diego entre el gran público, pero lo somete a una presión muy fuerte. Lo que hay que defender en cualquier medio, no nada más en la televisión, ¿no? Tener tiempo, porque uno no es una máquina, ¿no? Y trabajas con emociones y a veces llegas a ellas y a veces no, y a veces el camino es más difícil y te tienen que dar eso, tiempo, ¿no? El espacio escénico teatral significa mucho para él por el recuerdo de su madre, a quien rinde homenaje en la obra El cántaro roto. Ha sido el primer homenaje que he hecho a mi madre, ¿no? Y lo hice junto con mi padre, junto con un muy buen amigo de mi madre, un director alemán que se llama Harald Clement, junto con Ofelia, que fue muy amiga de ella, y era un acto de amor. Bueno, El cántaro roto fue dirigida por Harald Clement, nuestro amigo alemán, que precisamente vino a México a hacer esa obra para cerrar un círculo, porque Harald era muy amigo de Fiona también. Entonces, como que era una promesa de
de amigos, de trabajar siempre juntos. Pero además era como un paso importante en mi vida, era como pasar de ser el chavito que puede hacer teatro, al chavito al que dejan trabajar en las noches. De alguna manera siento que fue importante, un paso importante para dejar de ser niño. El aprendizaje de Diego es más pragmático que académico. Tiene más tablas que muchos de sus compañeros, pero reconoce la carencia de una formación ortodoxa. Fui cometiendo, por ende, muchos errores en el camino, ¿no? Errores que la vida me perdonó y que me ha dejado vivir con ellos, y errores de los que yo aprendí muchísimo. Ir agarrando esos maestros, figuras que empezaba a admirar y a conocer su trabajo y a entender cómo sus procesos. Y así fui creciendo y aprendiendo. Al regresar, Diego nos habla de sus múltiples experiencias en los escenarios mexicanos antes de lanzarse al mundo de las estrellas de Hollywood.